Vivimos en un barrio viejo, de esos donde todos conocen las historias de todos, incluso las que nunca se cuentan en voz alta. Las calles son angostas. Las fachadas de las casas se rozan casi hombro con hombro, como si las paredes mismas necesitaran apoyarse unas en otras para no caer. Aquí las cortinas rara vez están completamente cerradas. Las puertas a menudo se quedan entreabiertas, y el silencio es solo otra forma de vigilarse mutuamente. No es un lugar para los secretos, y sin embargo, aquí es donde guardo el mío. Mi pareja trabaja demasiado, desde temprano hasta que cae la noche, siempre con la misma expresión de agotamiento estampada en la cara. Sus manos están ásperas, las uñas siempre algo negras por la grasa y el polvo de las obras donde lo contratan. Llega a casa con la camisa empapada de sudor y olor a detergente barato, ese que consigue en el mercado porque es el que rinde más. Se sienta a la mesa, deja el teléfono al lado del plato y me cuenta con el mismo tono de todos los días sobre las horas extra, sobre las cuentas, sobre lo caro que está el gas este mes. Yo asiento, sonrío de vez en cuando, pero siento como algo en mí va apagándose, como si cada palabra fuera una gota más en un vaso que ya rebosa. No es que sea mala persona, no es que me trate mal. De hecho, diría que intenta, a su manera, ser un buen compañero. Pero hay una distancia entre nosotros que se ha hecho tan cotidiana que ya nadie la menciona. Una ausencia de caricias, de esas miradas que atraviesan la piel, de esa tensión que hace que el cuerpo se despierte. Compartimos el espacio, pero no la piel. Dormimos en la misma cama, pero yo me abrazo a la almohada. Él a veces, sin mirar, posa una mano sobre mi cadera, pero es un gesto automático, como el que se acomoda una manta. No me toca, no me ve. Mis días se parecen demasiado entre sí. Despierto, preparo el desayuno, recojo un poco la casa, salgo a hacer las compras. La televisión siempre encendida, pero sin volumen, apenas como compañía, como si la casa misma necesitara ese murmullo para no sentirse tan sola. El mantel de plástico, la taza con una pequeña grieta en el borde que nunca tiró, porque todavía sirve. La rutina, esa palabra que pesa más de lo que debería. A veces, para no sentir que me marchito entre esas paredes, bajo al patio común. Allí, entre los tendederos llenos de sábanas que se agitan con el viento como banderas de rendición, me detengo un rato. Me gusta el sonido de las pinzas al chocar entre sí, el olor del jabón en las telas secándose al sol. Y siempre, o casi siempre, está él, el vecino, sentado en su vieja butaca de mimbre, con el periódico doblado sobre las piernas y una taza de café humeante a su lado. No hace preguntas. No saluda con efusividad. Solo está allí. Y me mira. Pero no es una mirada vulgar. No es la de los hombres que te recorren con los ojos como quien revisa un escaparate. Su mirada es otra cosa. Se queda conmigo. Fija, tranquila, paciente. Como si realmente me estuviera viendo. Como si mirara más allá del cuerpo, más allá del vestido sencillo que uso para estar en casa. Como si supiera quién soy cuando nadie me observa. Esa tarde, él volvió tarde del trabajo. Otra vez horas extra. Dijo por mensaje que no sabía a qué hora regresaría. El cielo comenzaba a nublarse, y el olor a lluvia se colaba por las rendijas de las ventanas. Salí al patio para recoger la ropa antes de que se mojara. Allí estaba el vecino, como siempre, con sus lentes para leer y el mismo gesto sereno de quien tiene todo el tiempo del mundo. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, una sonrisa discreta, casi amable. Y yo, no sé por qué, no me apuré. Dejé que las sábanas siguieran balanceándose un poco más mientras escuchaba cómo el viento jugaba con ellas. ¿Vas a arreglar la cerca al final?, preguntó, señalando con el mentón la vieja valla que separa su jardín del nuestro. Asentí. Le devolví la sonrisa. Hablamos de cosas pequeñas, insignificantes. Del clima, del invierno que había sido más seco que de costumbre, de las flores que empezaban a marchitarse demasiado pronto. Él no interrumpía. Me escuchaba. Y cuando hablaba, lo hacía mirándome directo, sin distracciones. No como mi pareja, que a menudo respondía sin despegar los ojos del móvil. No sé cuánto tiempo pasó. La conversación fluía despacio, como si no hubiera prisa.
Y entonces, casi sin aviso, lo dijo. Siempre pareces tan cansada, tan joven, y ya con el mundo sobre los hombros. No era un piropo. No era una frase de esas que se lanzan al aire sin pensar. Era otra cosa. Era un comentario que llevaba escondido algo que no supe identificar en ese momento, pero que sentí en la piel. Una caricia invisible que me erizó la nuca. No supe qué responder. Solo me quedé allí, con las manos aún ocupadas en la ropa, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. Quise marcharme, decir algo para cortar ese silencio que de repente pesaba demasiado. Pero mis pies no se movieron. Y cuando al fin levanté la cabeza, noté cómo sus ojos bajaban, sin disimulo, recorriendo mis piernas desnudas bajo el borde del pequeño batín que había puesto esa tarde sin pensarlo demasiado. El lazo suelto, la tela apenas cerrada, dejando entrever más de lo que debería. Y él lo vio. Y no apartó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Él no sonrió. No hizo ningún gesto que pretendiera aligerar el momento. Sostuvo el contacto, firme, sin esconderse. Yo sentí como el aire se volvía espeso entre nosotros. No supe cuánto duró ese cruce de miradas, pero cuando al fin bajé los ojos, las sábanas seguían danzando al viento, ajenas a todo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me estaba viendo. No podía dejar de pensar en él, en la forma en que me había mirado aquella tarde, sin bajar la vista, sin apresurarse a llenar el silencio con palabras vacías. Esa mirada se había quedado conmigo, clavada en algún lugar entre el pecho y el estómago, como un peso dulce y peligroso. La escuchaba incluso cuando no estaba, cuando fregaba los platos, cuando tendía las sábanas en el patio, cuando me cepillaba el cabello frente al espejo. Como un eco, su voz seguía allí, repitiendo esa frase sencilla, casi cruel por lo cierta. Tan joven, y ya con el mundo sobre los hombros. No era miedo lo que sentía. Tampoco era culpa. Era algo más físico, más básico, como una corriente subterránea, una vibración constante bajo la piel. Cada vez que mis dedos rozaban las prendas al colgarlas, cada vez que el jabón se deslizaba entre mis manos, su imagen volvía a mí. Las mangas arremangadas, la piel dorada por el sol, los gestos lentos, calculados, de quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo está de su lado. Mientras tanto, en casa, las horas se estiraban pesadas, repetitivas. Él seguía ausente, cada vez más hundido en el trabajo, en las excusas, en los me llamaron de último momento, en las noches de regreso tarde y las mañanas de salir sin besarme siquiera en la frente. No había peleas, ni siquiera había discusiones. Solo ese silencio entre nosotros, grueso como la humedad que se acumula en las esquinas y que, aunque no se vea, sabes que está ahí. Quizá fue por eso que empecé a mirarme con otros ojos, a detenerme un poco más frente al armario, a elegir con más cuidado la ropa interior que me ponía cada mañana, aunque él nunca pareciera notarlo. Sujetadores de encaje fino, suaves, delicados, que abrazaban la piel como una promesa. Braguitas de satén, pequeñas, elegidas no para seducirlo a él, sino para recordarme a mí misma que todavía era mujer, que mi cuerpo seguía siendo un lugar donde pasaban cosas, aunque fuera solo para mí. Cada hebilla, cada costura, era una decisión. No lo hacía porque sí. Lo hacía pensando en que, tal vez, otros ojos sí verían lo que él había dejado de mirar. Fue una mañana, regresando del mercado con la bolsa cargada de frutas y verduras, cuando lo vi. Estaba en su terraza, sin camisa, limpiando los ventanales con movimientos amplios, seguros, de esos que no dejan lugar a la duda. Sus músculos, aunque marcados por la edad, conservaban una firmeza que hablaba de alguien que se había cuidado, que no había dejado que los años le robaran el cuerpo. La piel tostada, las cicatrices pequeñas en los brazos, las venas levemente hinchadas que se marcaban cuando apretaba la esponja mojada. Todo en él parecía hecho para moverse despacio, para saborear cada gesto. Me vio. Levantó una mano en un saludo breve, casi perezoso, y con la otra sostuvo el balde de agua. Luego, sin más, hizo un gesto con la cabeza hacia el interior de su casa,
y pronunció la invitación más simple del mundo. ¿Un café? Pude haber dicho que no. Pude haber inventado cualquier excusa. Tenía las manos llenas de bolsas, el tiempo justo para volver a casa y preparar el almuerzo. Pero asentí, sin pensar demasiado, sin medir consecuencias. Entré en casa, dejé las compras sobre la mesa, me arreglé un poco el cabello frente al espejo y crucé la calle. Su cocina era amplia, con muebles de madera oscura y ventanales que daban al jardín. Todo olía a café recién molido, a madera y a algo más. Un aroma sutil a colonia, discreto, casi imperceptible. Los estantes estaban llenos de libros, no de adorno, sino usados, algunos con las tapas gastadas, otros abiertos y con páginas dobladas. Se respiraba una calma allí dentro, una seguridad que contrastaba con la urgencia que yo traía bajo la piel. Sirvió 2 tazas sin preguntar cómo lo prefería. Negro, fuerte, sin azúcar. Como si supiera que yo no quería dulzura en ese momento. Hablamos de nada. De los melocotones de la temporada, de la música de antes, de las canciones que ahora ya nadie escucha. De perros, de gatos, de la vecina que siempre riega las plantas al mediodía. Palabras que, en otra circunstancia, habrían sido inofensivas. Pero allí, entre las paredes de esa cocina, con el aroma del café colándose entre nosotros, cada frase pesaba un poco más. Él no me tocó. No buscó mi mano. No se acercó más de la cuenta. Pero había algo en su manera de sostener la mirada, en la cadencia pausada de su voz, que me recorría por dentro. Cada palabra era una caricia, cada pausa un roce invisible. Y yo sentía cómo mi cuerpo respondía a esa atención como la tierra seca responde a la primera lluvia. Cuando la taza se quedó vacía, me levanté. No había motivo para quedarme más. La conversación había llegado a su fin, al menos en apariencia. Di 2 pasos hacia la puerta y lo escuché moverse detrás de mí. Sin prisas, sin ansiedad. Me giré. Él estaba allí, de pie, esperándome. No dijo nada. No hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como una invitación. Solo me miró. Y entonces lo hice. Crucé el pequeño espacio que nos separaba. Acorté la distancia sin permiso, sin pedir explicaciones, sin ofrecerlas. Apoyé mis labios en los suyos. No fue rápido, no fue torpe. Fue preciso. Fue una decisión tomada desde el hambre, desde esa necesidad que ya no podía ocultar. Sentí cómo su respiración se detenía por un instante. No se apartó, no me empujó, pero tampoco respondió de inmediato. Solo me dejó estar allí, quieta, sosteniendo ese instante con la fuerza de alguien que sabe que está cruzando una línea de la que no hay retorno. Cuando me separé, no había preguntas en sus ojos, tampoco reproches. Solo esa misma mirada serena, profunda, que me decía sin palabras que él también lo había sentido. Y en ese momento supe que algo, definitivamente había cambiado. Después de aquella mañana, todo cambió. Aunque, a simple vista, nada parecía distinto. Las conversaciones en el patio seguían siendo sobre las flores, sobre el clima, sobre la cerca que necesitaba reparaciones. Las sábanas continuaban colgando de las cuerdas. Las pinzas de madera seguían marcando su territorio entre las telas blancas. Y el café mantenía su aroma en las primeras horas del día. Todo igual, al menos para cualquiera que mirara desde fuera. Pero dentro de mí algo se había desatado. Una corriente eléctrica que no encontraba salida, que me mantenía despierta incluso cuando el cansancio pesaba sobre los párpados. Entre nosotros no se mencionó el beso. Ni una palabra, ni una disculpa, ni una pregunta. Como si no hubiera pasado. Como si el silencio, tan cómodo en otros momentos, pudiera también cubrir eso. Pero el silencio tenía ahora otro peso, otra textura. Era un silencio que ardía, que dejaba marcas. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban, las miradas duraban un segundo más de lo permitido. Las palabras salían más bajas, las frases cortas, pero cargadas de algo que no podía nombrarse. No necesitaba tocarme para hacerlo. Bastaba su manera de detener los ojos en mí, de sostener el contacto, de no bajar la vista cuando el resto de la gente sí lo haría. Ese descaro tranquilo, esa seguridad que le permitía no tener que decir nada para hacerlo todo. Y yo,
Sin darme cuenta, empecé a cambiar. Me detenía más tiempo frente al armario. Elegía las blusas con más intención. Los vestidos que dejaban la espalda descubierta. Los que se ceñían un poco más a la cintura. No era un acto consciente, pero tampoco era inocente. Me ponía esas prendas aunque supiera que solo iba a salir a regar las plantas. Incluso aunque supiera que tal vez no me lo cruzaría ese día. Pero la posibilidad de verlo, de saber que podía suceder, me bastaba. En casa, mientras tanto, la ausencia de mi pareja se hacía más notoria. Más horas extra, más noches largas, más excusas que ya no necesitaban justificación. Y aunque esa distancia ya existía mucho antes, ahora la sentía como una especie de permiso, como si su ausencia legitimara el fuego que había empezado a crecer en mí. Pero también aumentaba la tensión entre nosotros, una tensión sorda, sin gritos, sin peleas, apenas gestos, miradas, ese modo en que los cuerpos se reconocen extraños incluso mientras comparten el mismo espacio. Una noche, mientras yo preparaba algo de cenar, él llegó sin anunciarse, más temprano de lo que esperaba. Lo vi detenerse en la puerta del salón, quedarse quieto, observándome. No había rabia en sus ojos, pero sí una especie de desconcierto, de duda. ¿Te has cambiado el peinado?, preguntó al cabo de unos segundos. ¿Te ves diferente? Su tono no fue de halago, tampoco de reproche. Fue una pregunta sincera, cargada de algo que no terminaba de definir. Yo, sin mirarlo directamente, me encogí de hombros. Hice como si no entendiera. Pero lo sentí. Ese pinchazo en el estómago, esa alarma silenciosa que me dijo que algo en él empezaba a percibir lo que yo aún intentaba negar. Aún así, no se atrevía a ponerlo en palabras. No sabía qué pasaba, pero algo intuía. Y esa intuición, lejos de calmar mi ansiedad, alimentó la necesidad que crecía en mí. Porque si él, que dormía a mi lado cada noche, apenas podía verme, si necesitaba preguntarlo, si solo notaba el cambio sin comprender su origen, entonces era cierto. Me estaba alejando. No solo de él, sino de la vida que habíamos construido. Paso a paso, mirada a mirada. Durante varios días evité al vecino. Cambié las horas en las que salía al patio. Alargué las caminatas por el barrio. Me inventé pequeñas ocupaciones para no cruzarme con él. Como si esa distancia forzada pudiera detener lo que ya había empezado. Pero cada gesto de evasión era, en el fondo, una confirmación. El deseo no desaparecía. Se volvía más agudo. Cada día sin verlo me dejaba más inquieta, más impaciente. Y cuando finalmente coincidíamos, cuando nuestras miradas volvían a encontrarse, el silencio entre nosotros era aún más denso. Él no buscaba el contacto. Saludaba con la misma serenidad de siempre. Pero en sus ojos había esa misma espera, ese mismo espacio abierto donde flotaba la posibilidad de otro paso, de otra decisión. Yo fingía indiferencia. Le respondía con frases cortas, sin permitir que la conversación se alargara. Pero en cada palabra que no decía, en cada gesto que no permitía, crecía la tensión. Como un hilo tirante, como una cuerda a punto de romperse. Una noche, al acostarme junto a mi pareja, sentí de nuevo ese abismo entre nosotros. Él se giró hacia mí, como otras tantas veces, y puso su brazo sobre mi cintura. Un gesto automático, rutinario. Su respiración lenta, pesada, el cuerpo ya entregado al sueño antes de que el mío pudiera relajarse. Yo cerré los ojos, pero en mi mente no estaba él. Estaban otras manos, otra piel. Estaba el eco de esa pausa que había entre nosotros en la cocina del vecino. El olor de su piel limpia después de la ducha. Esa mezcla de jabón y colonia discreta que no podía olvidar. La firmeza de sus brazos, la calma de sus movimientos. Y fue ahí, en esa cama, junto a quien se suponía que compartía mi vida, donde entendí que no había sido un error. Que no fue un impulso aislado, una locura de un momento. Que aquello era solo el principio. El primer paso de algo que, aunque intentara frenarlo, ya había comenzado a crecer dentro de mí. Todo comenzó con una frase lanzada casi al aire, sin ceremonia,
sin esa tensión innecesaria que suele acompañar las propuestas que saben que son peligrosas. Yo estaba en el patio, regando las plantas, el sol cayendo oblicuo entre las cuerdas del tendedero, las gotas resbalando por las hojas mientras mi mente vagaba lejos de allí. Fue entonces cuando su voz, tan familiar ya, rompió la quietud de la tarde. Voy a salir un rato, a una bodega fuera de la ciudad. Quiero traer algo bueno para la cena. ¿Quieres venir? No fue una invitación directa. No hubo ese tono que deja claro que hay segundas intenciones. Sus palabras fueron limpias, medidas, como si se tratara de cualquier vecino ofreciendo una vuelta al mercado. Pero en mi pecho resonó de otra forma. Un eco, una vibración sorda que me recorrió de la nuca a los tobillos. Podría haber dicho que no. Podría haber inventado alguna excusa. Pero asentí antes de darme tiempo a pensarlo. No llevé mucho conmigo. Un vestido ligero, las sandalias cómodas de siempre, el cabello recogido a medias, dejando que algunos mechones cayeran sueltos. Apenas algo de brillo en los labios, sin pretensiones. Como si ese intento de normalidad pudiera disfrazar la electricidad que sentía recorriendo mi piel. El día estaba claro, el cielo tan azul que dolía mirarlo mucho tiempo. Nos subimos al coche sin más palabras. Las ventanillas abajo, el viento enredando mi cabello, el calor del sol filtrándose por las mangas cortas de mi vestido. Él conducía tranquilo, sin prisas, con una mano en el volante y la otra descansando en la ventanilla. Hablaba de sus viajes por España, de las fiestas en Andalucía, de las noches largas de baile y vino, de cómo solía perderse entre las calles blancas de los pueblos del sur, donde la vida parece transcurrir a otro ritmo. Su voz era pausada, profunda, y en cada pausa que dejaba entre una historia y otra, flotaba algo más. Algo que no decía, pero que yo podía sentir. No hacía falta que nombrara nada. Bastaba con su forma de mirar la carretera, con la naturalidad con que me preguntaba si no tenía demasiado calor, si quería que subiera un poco las ventanillas, si prefería música o silencio. Yo me limitaba a responder con frases cortas, pero sentía como el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza casi infantil, como si no supiera cómo contenerse. Llegamos a la bodega, una finca amplia, rodeada de viñas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Nos recibieron los dueños, un matrimonio mayor que hablaba con el acento arrastrado de la tierra, sonrientes, amables. Nos ofrecieron probar varios vinos, tintos, rosados, blancos, cada uno con su historia, con su pequeño relato de cosechas, de lluvias, de soles demasiado fuertes o demasiado débiles. La conversación era ligera, casi inocente, pero cada vez que él se acercaba a mí para pasarme una copa, cada vez que su mano rozaba la mía al hacerlo, sentía esa chispa, ese pequeño golpe de electricidad que me erizaba la piel. Él mantenía la misma calma de siempre, esa seguridad que parecía blindarlo contra cualquier exceso. Pero sus gestos hablaban por debajo de las palabras. El modo en que acomodaba el cuello de su camisa, el leve ajuste del reloj en la muñeca, la forma en que sus dedos se demoraban medio segundo más de lo necesario al devolver una copa. Detalles mínimos, casi invisibles, pero que yo no podía ignorar. Cada uno de esos gestos abría una nueva grieta en mi resistencia. Yo también empecé a hablar más de la cuenta. Reía más fuerte, inclinándome hacia él cuando decía algo que me hacía sonreír, buscando sin querer ese espacio mínimo entre nosotros, ese lugar donde nuestras pieles podían llegar a tocarse por accidente. Me sorprendí a mí misma acomodando el tirante del vestido con más lentitud, dejando al descubierto el hombro con una naturalidad ensayada, como si el calor del día me diera permiso para hacerlo. La tarde comenzó a caer, y el aire se llenó de esa luz dorada que hace que todo parezca más suave, más cálido, más irreal. Subimos de nuevo al coche, con una botella elegida especialmente por el dueño de la bodega, y tomamos la carretera de regreso. Pero a medio camino, sin decir una palabra, él desvió el coche hacia un camino secundario, uno que bordeaba la costa. No pregunté a dónde íbamos. Él tampoco explicó. Simplemente condujo hasta llegar a una pequeña playa escondida, lejos del bullicio, donde solo algunas barcas viejas descansaban sobre la arena y el agua golpeaba con suavidad las rocas. No había turistas.
solo el murmullo del mar y algunas gaviotas girando perezosas sobre nuestras cabezas. Detuvo el coche, apagó el motor y bajó. Se quedó de pie, mirando el horizonte, la mano en el bolsillo, la otra encendiendo con calma una pequeña cigarra. No hizo el gesto de invitarme a salir. No me preguntó si quería acompañarlo, pero mi cuerpo ya se había movido antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Abrí la puerta, bajé y caminé hasta quedar a su lado. El aire olía a sal, a madera mojada, a verano. Los últimos rayos del sol pintaban el agua de naranja y oro. Nos quedamos allí, en silencio. No había palabras necesarias. Cada segundo que pasaba entre nosotros era suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Lo observé de reojo. Su perfil recortado contra el mar, el cabello algo despeinado por el viento, la camisa remangada hasta los codos, las venas marcadas en los antebrazos. Todo en él tenía esa mezcla de fuerza y calma que me desarmaba. Y de pronto me di cuenta de que no había miedo en mí, ni culpa, ni dudas. Solo esa necesidad sorda, ese grito del cuerpo que ya no podía ignorar. Una urgencia que venía desde lo más hondo, que me pedía avanzar, romper las distancias, dejar caer todo lo que todavía sostenía las apariencias. Era deseo. Puro, simple, innegable. Y estaba allí, latiendo entre nosotros, tan fuerte que parecía tener su propio sonido, su propio ritmo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Después de aquella salida, después de la bodega, del mar, del silencio compartido frente al horizonte, regresar a la rutina fue casi una tortura. Todo lo que hasta entonces había sido simple, cotidiano, repetido hasta el cansancio, ahora pesaba distinto. Cada pequeño gesto en casa, cada palabra de mi pareja, cada ruido habitual del barrio parecía desdibujarse, como si nada de eso pudiera competir ya con la intensidad que había crecido dentro de mí. Intenté convencerme de que podía dejarlo pasar, que había sido solo un desliz, una aventura mental, una fantasía alimentada por la soledad, por las largas ausencias de quien dormía a mi lado pero ya no me tocaba. Quise creer que el tiempo, ese gran sanador al que todos apelan, pondría las cosas en su sitio, calmaría el pulso acelerado, bajaría la fiebre de la piel. Pero el cuerpo no entiende de razones. Cada noche, al cerrar las cortinas de la sala, me descubría espiando entre las rendijas, buscando sin querer la silueta del vecino en su patio. A veces estaba, a veces no. Cuando no lo veía, la ansiedad se agudizaba. Cuando aparecía, el corazón se me iba al cuello. Me decía que no debía seguir mirando, que era una locura, que había demasiadas cosas en juego. Pero cuanto más me repetía esas palabras, más las sentía ajenas, como si no fueran mías. Pasaron varios días sin que coincidiera con él. Días largos, pesados, donde el silencio entre nosotros se estiraba como una cuerda tensa a punto de romperse. Lo evitaba a propósito. Salía a otras horas. Me refugiaba en pequeñas tareas sin importancia. Pero cada minuto de esa distancia no hacía más que avivar la necesidad, el hambre, la desesperación. Y entonces, una tarde cualquiera, lo vi. Estaba en su patio, arreglando una de las sillas de madera del jardín. Tenía la camisa remangada, el torso inclinado sobre la estructura del asiento, las manos firmes manejando las herramientas con la precisión de quien conoce bien su oficio. El cabello despeinado por la brisa, algunas gotas de sudor resbalando por las sienes. No pensé. O quizás pensé demasiado rápido. Me puse un vestido de los más sencillos, uno de esos que uso para estar en casa, pero que se pegaba justo lo necesario al cuerpo. Ligero, con los tirantes finos, la tela apenas rozando las rodillas. Salí descalza, los pies sobre el suelo tibio del patio, sintiendo cada pequeña piedra, cada grieta de las baldosas bajo las plantas. No dije nada al principio. Caminé despacio hacia el lugar donde estaba, como si el paseo fuera casual, como si el deseo no me empujara desde dentro. Me detuve a poca distancia, observando cómo trabajaba. Él levantó la vista, me saludó con un gesto breve, sin sorpresa. No había en su mirada el más mínimo atisbo de urgencia, solo esa calma peligrosa que siempre parecía envolverlo.
¿Puedes pasarme la llave? Dijo, señalando una de las herramientas que tenía cerca de donde yo estaba. Me agaché, la tomé, la alargué hacia él. Podía haberla dejado en la mesa, pero no lo hice. Esperé a que estirara la mano, y en ese pequeño contacto sentí el calor de su piel, la rugosidad de las yemas de sus dedos. La electricidad volvió a estallar, directa, sin permiso, como si ese roce bastara para incendiar todo lo que había intentado apagar en los últimos días. Empezamos a hablar de cosas sin importancia, del vecino que siempre ponía la radio demasiado alta, del calor que no aflojaba, de cómo las lluvias parecían retrasarse este año. Palabras superficiales, lanzadas al aire como distracción. Pero cada frase era una excusa para seguir allí, para no romper la cercanía. No pude más. Me sorprendí bajando la mirada, dejando que los ojos se quedaran fijos en sus manos, en esos dedos fuertes, marcados por el tiempo y el trabajo. Me acerqué un paso, luego otro. Pude haberme detenido. Pude haber dado media vuelta, decir cualquier cosa, fingir que había ido solo a saludar. Pero no lo hice. Sin pensar, sin planearlo, llevada por esa fuerza que había crecido demasiado como para seguir ignorándola, avancé hasta quedar frente a él. Estiré la mano, la posé sobre su brazo, sintiendo la tensión de los músculos bajo la piel. Levanté la cabeza, busqué sus ojos. Allí estaba. Ese mismo brillo contenido, esa espera paciente, esa certeza de quien sabe que no necesita forzar las cosas porque ya han sucedido. Y entonces lo besé. No hubo sombra ni escondite. No fue un beso furtivo en la penumbra. No fue un acto robado tras una puerta cerrada. Fue allí, en medio del patio, bajo el sol de la tarde, con el aroma de la madera recién cortada, con el canto de los pájaros y el sonido de las hojas agitadas por el viento. Un beso descarado, abierto, franco. Un beso que no pedía permiso, que no ofrecía disculpas. No hubo prisa. No hubo atropello. Solo la certeza de que ambos lo deseábamos, de que no había manera de negar lo que ya era imposible de ocultar. Su mano, firme pero suave, se posó en mi cintura, como quien sujeta algo delicado, algo que podría romperse si se aprieta demasiado. Pero no hubo más. No cruzamos otras fronteras. No en ese momento. Solo ese beso, largo, profundo, lleno de todo lo que las palabras no podían decir. Cuando me aparté, sus ojos seguían fijos en los míos. No dijo nada. Yo tampoco. Pero el aire entre nosotros había cambiado para siempre. Y en el fondo de mi pecho, supe con absoluta claridad que ya no había retorno. Después de aquel beso, tan expuesto, tan descaradamente vivido a plena luz del día, el aire mismo pareció cambiar. Todo alrededor vibraba de otra manera. No era algo que pudiera señalarse con el dedo. No había pruebas ni acusaciones. Pero el ambiente en el barrio comenzó a cargarse de una curiosidad incómoda, de esas que flotan en las esquinas de las conversaciones y se cuelan entre los saludos aparentemente amables. Nadie me dijo nada directamente. Nadie formuló la pregunta en voz alta. Pero las miradas duraban más de lo debido. Las sonrisas de algunas vecinas se tensaban apenas, como si escondieran algo detrás de los dientes apretados. Era ese tipo de silencio donde la sospecha crece sin necesidad de palabras. Un murmullo que no escuchas, pero que sabes que existe. Fue una tarde, mientras tomaba un café con una de las pocas amigas que tenía cerca, cuando la insinuación llegó. Entre sorbos, como si se tratara de un comentario inocente, lanzó la frase con la ligereza de quien pretende que no tiene peso. Últimamente te veo mucho por el lado de su casa. Bueno, tampoco es que una pueda resistirse a una buena charla. Un poco de vino, buena compañía. No contesté de inmediato. Me limité a sonreír, a dejar que el silencio hiciera su trabajo. Pero esas palabras se quedaron conmigo, como una espina que no termina de salir. Me acompañaron todo el día, zumbando en el fondo de la cabeza. No porque me sintiera culpable, no porque pensara que debía parar, sino porque, en el fondo, ese comentario, lejos de asustarme, solo avivó más el fuego que ya ardía dentro de mí.
Comencé entonces a elegir la ropa interior con aún más cuidado, no para él, no para mi pareja, sino para mí, para sentirme deseada, viva, tocada, aunque fuera solo por la caricia de las telas sobre la piel. Sujetadores de encaje fino, pequeños detalles en los bordes, colores suaves, íntimos, como el marfil, el rosa pálido, el gris humo. Nadie lo vería, nadie lo sabría, pero cada mañana, al cerrar los ganchos detrás de la espalda, sentía esa sensación de estar preparándome para algo que no podía nombrar. En casa, la tensión con mi pareja se volvía cada vez más espesa, más densa. No era de los que gritan, no era de los que buscan pelea por cualquier cosa. Su estrategia era más sutil, pero no menos agresiva. Preguntas lanzadas con aparente desinterés, observaciones que se colaban entre las frases cotidianas. ¿Por qué no contestaste cuando te llamé esta mañana? ¿Dónde estabas? No te vi en casa. Respondía con evasivas, sonreía, bajaba la mirada como si aquello no tuviera importancia. A veces me permitía incluso cierta ironía, un pequeño desafío disfrazado de broma. Tú mismo dices que paso demasiado tiempo sola. ¿Qué quieres que haga? ¿Esperarte sentada todo el día? Pero la mentira comenzaba a enredarse en cada rincón de nuestra vida. Era una niebla que cubría cada palabra, cada gesto. Empezó a ser más difícil recordar qué había dicho, qué había inventado, qué había callado. Y aunque intentaba mantener la calma, dentro de mí la ansiedad crecía. No por miedo a que él lo descubriera, sino por el peso de sostener una versión de mí misma que ya no me representaba. Una noche, volviendo a casa después de uno de esos paseos casuales por el barrio, lo encontré en la cocina. No había encendido las luces. Estaba sentado a la mesa, los codos apoyados, las manos entrelazadas, la mirada fija en el plato vacío frente a él. No había tocado la comida. El aire estaba tan inmóvil que parecía que hasta las paredes contenían la respiración. Cuando crucé la puerta, levantó los ojos y me miró largo rato. No había rabia, no había gritos, pero en su mirada había algo más peligroso. La duda, la desconfianza que aún no se atreve a acusar, pero que lo sospecha todo. ¿Estabas con él? Preguntó al fin, sin mover las manos, sin alterar la voz. No parpadeé, no bajé los ojos. Me mantuve firme, tranquila. Mentí sin temblar. Sí. Los vecinos me pidieron que le llevara una cesta de frutas. Sabes que siempre me encargan esas cosas. Nada más. Asintió despacio, como si esas pocas palabras no le sirvieran, pero tampoco esperara otra respuesta. No me contradijo, no me enfrentó, pero ese silencio, esa falta de escándalo, gritaba más fuerte que cualquier discusión. Esa noche, cuando nos acostamos, sentí el vacío entre nuestros cuerpos como una pared. Él se dio la vuelta hacia el otro lado. Respiraba hondo, pero no dormía. Yo me quedé inmóvil, los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo la distancia crecía, cómo la cama se hacía enorme entre nosotros. Pero por mucho que lo intentara, por mucho que me forzara a pensar en su rostro, en sus manos, en su cuerpo tan familiar, lo único que aparecía al cerrar los ojos era otro hombre, otra presencia, otro tacto. No era solo la piel lo que reclamaba, era la mente, el alma, el deseo entero concentrado en esa figura que me había hecho sentir vista, tocada, deseada. Sabía que cada día me acercaba más al borde. Sabía que la mirada de los demás se afilaba, que el rumor se expandía. Pero también sabía, con la misma claridad, que nada de eso sería suficiente para detenerme. Porque lo que ardía en mi pecho, lo que me encendía las mejillas y me aceleraba el corazón, no era culpa, era hambre. Y aunque todo a mi alrededor empezara a resquebrajarse, aunque el murmullo se volviera grito, aunque las sospechas se hicieran certezas, algo en mí ya había decidido que no pensaba renunciar a lo que había encontrado. Aunque eso significara perderlo todo. El tiempo comenzó a comportarse de manera extraña, como si las horas se comprimieran, como si los días se acortaran y, a la vez, cada segundo en su presencia se hiciera insoportablemente largo. Todo entre nosotros se volvió demasiado evidente. Las miradas se detenían más de la cuenta. Los encuentros, por más fortuitos que pretendieran ser,
siempre terminaban cargados de esa electricidad que ninguno de los dos podía disimular. Los gestos, las palabras, los silencios. Todo hablaba más de lo que debería. Lo sabía. Lo sentía en la piel. Las manos rozaban con demasiada intención cuando alcanzaba algo cerca de él. Los ojos buscaban los suyos aun cuando sabía que debía evitarlo. Y sin embargo, no podía parar. Era como si cada momento que compartíamos añadiera leña a un fuego que ya estaba fuera de control. Esperaba con ansiedad las noches en las que mi pareja anunciaba que tendría turno largo. Esas frases dichas casi sin pensar. Hoy me toca hasta tarde. Cada vez que lo escuchaba, algo en mi pecho se aflojaba. Era como un permiso tácito, como una liberación. En esos momentos, el apartamento se sentía menos estrecho, las paredes menos opresivas, la cama menos fría, aunque supiera que todo seguía igual. Y así pasaron los días, cada uno más cargado de esa tensión que solo crece cuando se intenta disimular. Los encuentros seguían bajo la máscara de la normalidad, una excusa tras otra. Devolver un libro, preguntar por las plantas, comentar sobre la cerca que seguía sin arreglarse. Las palabras eran neutras, pero los cuerpos, los ojos, decían todo lo que las bocas no se atrevían a pronunciar. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que el sol ya empieza a caer y las sombras se alargan sobre las aceras, cuando todo estuvo a punto de desbordarse. Había ido a su casa, pretextando que quería devolverle una novela que me había prestado. Una visita rápida, breve, sin mayor trascendencia. Pero al salir, al bajar las escaleras, me crucé con la madre de mi pareja. Estaba allí, en el rellano, inmóvil, como si hubiese estado esperando a que yo apareciera. No fue una mirada casual. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, duros, afilados. Sonrió, pero esa sonrisa tenía la misma calidez que el filo de un cuchillo. Pasas mucho tiempo con el vecino. Aunque claro, es un buen hombre. ¿Quién podría negarse a compartir una copa de vino y una buena conversación? Su voz era suave, casi dulce, pero la intención detrás de esas palabras era clara, punzante, ineludible. No era una acusación directa. Era peor. Era la semilla de la duda, sembrada con precisión quirúrgica. Sentí cómo la sangre se me iba al rostro, cómo las palmas de las manos se volvían húmedas al instante. Pero no aparté la mirada. Sostuve el contacto. Me obligué a responder con la misma calma que ella mostraba. Siempre es bueno ser amable con los vecinos, ¿no cree? Fui capaz de mantener la sonrisa. Incluso añadí un leve encogimiento de hombros, como si todo aquello me resultara indiferente. Pero por dentro, el suelo comenzaba a tambalearse. No sabía cuánto había visto, cuánto había escuchado, si lo que acababa de decir era simplemente una prueba para ver cómo reaccionaba o si ya tenía certezas. Lo que sí sabía era que, aunque sus palabras no hubieran sido una acusación, el mensaje estaba claro. Me estaba vigilando. Subí las escaleras de regreso con las piernas temblorosas. Cerré la puerta de casa con más fuerza de la necesaria y me apoyé un instante contra la madera, respirando hondo, intentando recomponerme. Pero el temblor no se iba. No era miedo a ser descubierta. Era otra cosa. Era el deseo redoblado, la adrenalina mezclada con esa sensación de desafío, de saber que estaba cruzando líneas de las que no se regresa. Esa noche, cuando mi pareja volvió del trabajo, hice el esfuerzo de aparentar normalidad. Preparé la cena, sonreí en los momentos apropiados, respondí a las preguntas con frases cortas, evitando cualquier confrontación. Pero cuando se metió en la cama, cuando su respiración comenzó a hacerse lenta y pesada, yo seguí despierta, los ojos clavados en el techo. Por primera vez no fingí estar dormida. No cerré los ojos. No intenté imaginar que estaba bien, que todo era controlable. Me quedé allí, sintiendo cada centímetro de espacio entre su cuerpo y el mío, consciente de la distancia que había crecido entre nosotros, de la frialdad que ninguna manta podía cubrir. Y entonces supe que no podía esperar más. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, salí de casa. Crucé la calle sin planear las palabras, sin construir la excusa. Toqué a su puerta, y cuando la abrió, no hizo falta decir nada. No hubo preguntas, ni sorpresa.
Sus ojos encontraron los míos con esa serenidad que siempre me desarmaba, esa calma que contrastaba tanto con la tormenta que llevaba dentro. Me hizo a un lado, dejándome pasar. Ni una sola palabra, solo ese gesto, simple, preciso, que lo decía todo. Crucé el umbral y sentí que cada paso hacia el interior era también un paso hacia mí misma, hacia la mujer que había querido callar, la que había intentado disfrazar de paciencia, de buena conducta, de espera resignada. Pero ya no podía seguir negándolo. Ese movimiento, ese cruce de la puerta, no era solo una acción, era una declaración. Un reconocimiento de que lo que sentía era más fuerte que cualquier miedo, que cualquier amenaza, que cualquier sospecha. Y mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de mí, supe que acababa de elegir. Elegir mi deseo por encima de todo lo demás. Cada día me costaba más sostener las excusas, los silencios, las medias verdades. Cada día sentía con más fuerza que eso que había querido llamar error, impulso, locura, ya no podía vestirse con ninguna de esas palabras. No era accidente, no era desliz, era elección. Mi elección, una que tomaba de forma consciente cada vez que mis ojos buscaban los suyos, cada vez que inventaba un pretexto para pasar cerca de su casa, cada vez que esperaba detrás de las cortinas, imaginando el momento en que podría volver a cruzar la calle. Las visitas se hicieron menos frecuentes, más cuidadosas, pero el deseo no disminuyó. Todo lo contrario. Creció en esa pausa. Se hizo más nítido, más afilado, más exigente. Como si cada encuentro robado, cada palabra disfrazada de cortesía, cada cruce de miradas, solo sirviera para tensar la cuerda un poco más, hasta que cualquier roce, cualquier leve gesto, encendía la sangre de inmediato. Me descubrí a mí misma esperando esos instantes como quien espera el oxígeno. Ya no era capaz de concentrarme en nada más. No pensaba en los días, en los planes, en lo que debía o no debía hacer. Solo escuchaba dentro de mí ese ritmo que latía más fuerte cada vez que imaginaba la posibilidad de verlo, aunque fuera de lejos, aunque solo fuera un segundo. Y ese segundo bastaba para sostener la ansiedad hasta la próxima vez. En casa, las cosas se volvían cada vez más pesadas. Él había dejado de preguntar por las pequeñas cosas. Ya no insistía en saber por qué no respondía de inmediato a sus llamadas, por qué salía tanto, por qué estaba siempre distraída. Pero su silencio había cambiado de forma. Ahora era oscuro, tenso, cargado de sospecha. Era el tipo de silencio que se llena de pensamientos que no se dicen, pero que están ahí, ocupando cada espacio de la casa. Me miraba diferente, ya no con ternura, sino con una desconfianza que no necesitaba explicarse. Cada vez que me encontraba sonriendo sola, perdida en mis pensamientos, sus ojos se quedaban clavados en mí, evaluando, esperando que yo dijera algo, que admitiera lo que ya sabía. Pero yo no decía nada. No me molestaba en inventar historias. Tampoco intentaba fingir interés en las conversaciones. Había algo dentro de mí que ya no encontraba razones para justificar la mentira, porque sabía que no era solo una traición de cuerpo, era una traición de alma. Porque hacía tiempo que, aunque físicamente estuviera allí, mi mente, mi deseo, mi vida, estaban en otro lugar. Una noche, mientras cenábamos en ese silencio cargado, él dejó el tenedor sobre el plato, sin tocar la comida, y levantó la vista. Su tono fue bajo, pero firme, casi agotado. ¿De verdad crees que no lo noto? No intenté negarlo. No aparté la mirada. No hubo lágrimas, ni escándalo, ni súplicas. Solo silencio. Porque cualquier palabra hubiera sonado vacía, inútil. Y mi silencio, esa ausencia de respuesta, fue la confirmación más clara de todas. Él no insistió. No preguntó con quién. No pidió detalles. Se quedó allí, inmóvil, como quien ya ha entendido que no hay nada más que decir. Y esa fue la conversación más honesta que tuvimos en mucho tiempo. Yo, mientras tanto, seguía oscilando entre dos mundos. Una parte de mí se aferraba todavía a esa casa, a esa vida que había construido, a esa estabilidad que, aunque seca,
Seguía siendo mi refugio durante tanto tiempo. Pero la otra parte crecía, se expandía, ganaba terreno sin remedio. Era la parte que no se disculpaba, que no pedía permiso, que no podía ni quería reprimir el deseo que me quemaba la piel. Cada rincón de la casa comenzó a sentirse extraño. Las cortinas, los muebles, las sábanas que antes eran hogar, ahora eran solo decorado. Un escenario montado para una obra que ya no representaba. Incluso el olor de su piel me resultaba ajeno. Lo reconocía, pero no lo sentía. No como antes. Todo en esa vida común empezó a parecerme distante, fuera de foco, como una fotografía descolorida. Mientras tanto, al otro lado de la calle, él, el otro, seguía igual. Sereno, paciente. Nunca me preguntó por mi pareja. Nunca me pidió explicaciones. No hubo promesas, ni planes, ni sueños compartidos. Entre nosotros no existía el futuro, solo el presente, el momento preciso en que las miradas se encontraban, en que las manos se rozaban, en que los cuerpos sabían lo que querían sin necesidad de palabras. Y eso era lo que me arrastraba cada vez de vuelta. Esa certeza de que allí, en esa casa, no tenía que fingir, que no necesitaba justificar lo que sentía, lo que deseaba, lo que buscaba, que podía ser solo cuerpo, solo hambre, solo ese fuego que nadie había sabido ver en mí antes. Volvía a él sin condiciones, sin preguntas, sin estrategias. No por un juego, no por revancha, no por capricho. Volvía porque ya no podía hacer otra cosa. Porque mi cuerpo había dejado de pertenecerme del todo, y era él quien ahora sabía cómo tocarlo, cómo mirarlo, cómo hacerlo temblar sin siquiera acercarse. En algún rincón de mi conciencia sabía que esto no podía durar. Sabía que todo pendía de un hilo demasiado fino, que la caída era inevitable. Pero en esos momentos, cuando estaba allí, cuando cruzaba la calle, cuando cerraba la puerta tras de mí, esa parte racional se apagaba por completo. No había espacio para el futuro. Solo el instante. Solo la verdad que ya no podía seguir negando. La casa se había vuelto demasiado silenciosa. Un silencio grueso, áspero, de esos que no llenan de paz, sino que pesan sobre los hombros y aplastan el pecho. Ya no había discusiones, ni siquiera preguntas. Las palabras, cuando salían, eran las mínimas, las necesarias, las obligadas. Un ¿vas a salir? Un ¿ya cenaste? Un no tardes. Sin tono, sin emoción, como si las frases fueran solo una formalidad, un trámite para que el día pudiera seguir su curso. Él ya no buscaba mis ojos. Se movía por la casa con esa cautela de quien no quiere tropezar con algo que no está dispuesto a enfrentar. Y yo, desde el otro lado de ese abismo, tampoco hacía nada por cerrar la distancia. Porque en el fondo, lo sabía, el espacio entre nosotros ya era irrecuperable. No era solo físico. Era esa grieta profunda que crece cuando los gestos ya no encuentran respuesta, cuando las miradas se esquivan, cuando el cuerpo del otro se convierte en territorio ajeno, en un lugar que ya no se pisa sin culpa. Lo más cruel de todo era que ese silencio no me dolía, al menos no como debería, no como habría dolido antes. Ya no sentía esa angustia, ese miedo a perderlo. Más bien era otra cosa, una resignación extraña, casi serena, como si el duelo ya hubiera comenzado mucho antes, como si la pérdida se hubiera instalado en casa desde hacía meses, ocupando cada rincón, cada espacio entre las sábanas, cada plato en la mesa. Fue en una de esas tardes apagadas, cuando el calor empezaba a aflojar y las voces de la calle se colaban por las ventanas abiertas, que la frase cayó, sin aviso, como una piedra lanzada al agua. Dicen que tu vecino va a vender la casa. Parece que se va al sur. ¿Sabes algo? Lo soltó mi amiga mientras revolvía el café sin mirarme siquiera, como si fuera un comentario más, una anécdota cualquiera, sin importancia. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, inmóviles, imposibles de ignorar. Al principio quise pensar que era solo eso, un rumor más, una de esas historias que la gente se inventa cuando no tiene otra cosa de qué hablar. Pero algo en su tono, en la manera en que evitó mis ojos, me hizo dudar.
Y la duda, como una semilla bien plantada, empezó a crecer rápido, demasiado rápido. No tuve que esperar mucho para confirmar lo que ya temía. Desde la ventana, lo vi. Él, en su terraza, con esa calma que siempre lo había envuelto, guardaba papeles en una carpeta de cuero. Hablaba por teléfono, largo, concentrado, con esa expresión seria que rara vez mostraba. Todo en su gesto hablaba de despedida, de cierre, de marcha. Sentí cómo la sangre me bajaba de golpe. Un frío sordo, lento, se deslizó por mi espalda, mientras las manos se me quedaban quietas, suspendidas en el aire, como si el cuerpo no supiera qué hacer ante esa certeza. Esa noche, cuando mi pareja volvió a casa, el silencio fue más denso que nunca. Se sentó en la mesa, sin encender la televisión, sin mirar el móvil. Comió poco, casi sin tocar la comida. De vez en cuando levantaba los ojos hacia mí, pero no había rabia, ni reproche, ni siquiera tristeza. Había algo peor: la aceptación. Como si finalmente todo estuviera dicho sin que nadie hubiera abierto la boca. Quise decir algo. Quise abrir la boca y soltar cualquier palabra, romper esa muralla de silencio con alguna explicación, alguna excusa, cualquier cosa que pudiera sonar humana. Pero no encontré nada. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, bloqueadas por esa certeza brutal de que ya no había nada que explicar. Porque él ya lo sabía. Siempre lo supo. Solo había estado esperando que yo tuviera el valor o la decencia de admitirlo. Pero no lo hice. No esa noche. Los días siguientes pasaron entre la incomodidad de la rutina y la urgencia de saber. Cada mañana me asomaba por la ventana, buscando señales, esperando ver si era cierto, si realmente se marcharía. Y cada día, esa imagen de él ordenando papeles, de las visitas de personas desconocidas a su casa, de los muebles que empezaban a desaparecer del porche, confirmaba la verdad que me negaba a aceptar. Hasta que un día, al acercarme a su puerta, encontré la reja cerrada. No había movimiento. Las ventanas, siempre abiertas, ahora estaban cerradas a cal y canto. El silencio era distinto, más profundo. No había eco de su voz, ni olor a café por las mañanas, ni la sombra de su cuerpo cruzando el patio. Me quedé allí, de pie, sin atreverme a tocar la puerta, como una niña castigada frente a una casa vacía. No hacía falta entrar. Bastaba con mirar el pequeño cenicero olvidado sobre la mesa del jardín, con la colilla de una cigarra a medio consumir, para saber que no volvería. No hubo despedidas. No hubo explicaciones. Se fue como había llegado. En silencio, sin promesas, sin preguntas, sin cuentas pendientes. Y yo me quedé. De este lado de la calle, en esa casa que ya no sentía como mía, junto a un hombre que seguía durmiendo en la misma cama, pero del que ya estaba a años luz de distancia. No hubo escenas, no hubo peleas, no hubo esas confesiones dramáticas que terminan con portazos o maletas junto a la puerta. Solo ese hueco, esa ausencia que nadie se atrevió a nombrar, pero que ocupaba todo el espacio. Fue entonces cuando lo entendí. No habría finales de película. No habría redención, ni segunda oportunidad, ni nuevas promesas. Solo esa línea que había cruzado sin darme cuenta. El punto de no retorno que marcó el antes y el después. Lo que quedó fue el vacío. Ese silencio espeso entre lo que fue y lo que no volvería a ser. La certeza amarga de que las decisiones se pagan. Siempre. Incluso cuando nadie te señala. Incluso cuando nadie dice nada. Y el peor castigo fue comprender que, al final, todo había sido elección mía. Nadie me había empujado. Nadie me había obligado. Fue mi cuerpo. Fue mi deseo. Fui yo.